Y hoy les voy a hablar un poquito de eso, de entender para qué sirven a veces las dificultades, los estorbos. Hay estorbos en la vida. ¿Cómo nos molestan los estorbos? ¿Cómo nos molestan, no? Pero a veces los estorbos nos hablan. Como dice el rey, una piedra en el camino me dijo que mi destino era rodar y rodar. Ahí cántela todos, muy bien. Pero ahí habló la piedra en el camino. A veces las piedras hablan. A veces nos atrasan en alcanzar propósitos. Uno cree que viene caminando todo perfecto y de repente te sale un trompo en el camino y ¡plum! Me dan un eco tremendo acá. Estoy sumando. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Y realmente muchas veces nosotros reaccionamos mal. Y reaccionamos mal con muchas cosas. Y sobre todo un estorbo, el peor momento que puede llegar a un estorbo es cuando estamos con poco tiempo. Cuando estamos andando a 1000 y viene una complicación. Pero ese es un problema nuestro, que a veces dejamos todo para último momento y no tomamos tiempo para planificar, sabiendo de que hay una ley, como dice Rick Warren, en la vida, de que si hay algo que puede salir mal, seguramente va a salir mal. Si hay una posibilidad de que algo se complique, se va a complicar, porque el hombre complica todo. Los hombres complicamos muchas cosas, pero tenemos que saber identificar qué tipo de estorbos estamos teniendo adelante, y de eso les quiero hablar hoy. Discernir en el espíritu, porque no todo viene del mismo lado, y si uno no discierne con inteligencia y no identifica con inteligencia qué clase de estorbo tenemos adelante, no vamos a poder aplicar la corrección correcta, el remedio correcto. Y entonces, yo si ahora hiciera un censo entre todos nosotros y le preguntaría cuántos en estas 2 semanas o en estas 3 primeras semanas del año han tenido algún tipo de estorbo en el caminar. Miren cuántas manitos. Así que es un mensaje... ¿O es una pregunta? Sí. Usted no tiene estorbo, hermana. Se le nota en la cara, mi vieja. ¿Cuántas veces hemos ido estorbando? Pero si pregunto acá como hice, muchos de ustedes podrían ponerlos en una lista. Pero después es bueno tenerlos en la cabeza para poder clasificarlo. Porque lo primero que viene a la mente de uno es echarle la culpa al diablo. Ese es lo natural. Nosotros no tenemos la culpa. El diablo tiene la culpa. El enemigo me estorbó. Y sí, en realidad hay un grupo de complicaciones o de estorbos que son debidas al enemigo. La Biblia nos define por lo menos 5 tipos de estorbos en el camino, roadblocks, complicaciones. Y el primer grupo son los asedios del enemigo. El segundo grupo que les voy a mostrar es cuando los estorbos vienen, cuando las consecuencias vienen, cuando las complicaciones vienen por malas decisiones o pecados míos, por conductas erradas humanas. Pero después hay otro grupo que son reacciones divinas para corregir actitudes que nosotros tomamos, que no llegan a ser pecados, pero que son malas actitudes. Luego están los que vienen como prueba para medir nuestra fe. A veces se nos presentan cosas, impedimentos, para medir qué tan pacientes somos o qué tan longánimes somos. Después les voy a buscar, porque longanimidad es una palabra que no se usa mucho, y le dije a Patricia, búscamela porque quiero tener la definición exacta de la palabra longanimidad, que en las antiguas versiones lo decían. Y lo último son voces silenciosas de Dios para mostrarnos cuál es su perfecta voluntad. Acompáñenme a revisar el primer grupo de complicaciones, de estorbos, que es cuando el enemigo nos asedia. El primer ejemplo de esto está en la Biblia, cuando Pablo lo cita, que había propuesto ir muchas veces a visitar a los hermanos de Macedonia, pero admitió que Satanás les había estorbado. Si ustedes leen 1 Tesalonicenses 2, 7 al 18, se los voy a leer, dice: nosotros, hermanos,
luego de estar separado de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. De esto también testificó Daniel. Está escrito en el libro de Daniel, cuando dice que un varón celestial, una presencia celestial, se aparece a Daniel junto al río Tigris para darle a conocer todo lo que sería el tiempo del porvenir. Y el mensajero describió que hubo una batalla espiritual que tuvo que librar contra el príncipe del reino de Persia, que duró 21 días y que lo atrasó en su llegada a darle la respuesta al profeta Daniel. Pero Dios envió a Miguel, al arcángel supremo, príncipe de la nación de Israel, dicen algunas versiones, y finalmente fue ganada la victoria en favor del anuncio al pueblo de Dios. Daniel, les leo 10, 1 al 14. Dice, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto, 21 días. En todo este tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, levanté mis ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos, piernas que parecían bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caía un profundo sueño de cara al suelo. Y en ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis rodillas y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Y ahí le da todo su anuncio. O sea, hubo un estorbo para el anuncio al pueblo a través de Daniel, y fue porque Satanás se oponía al mensajero. Y ahora les voy a dar la solución. Tenemos que discernir cuando algo, pero para discernir tenemos que revisar todo el abanico de opciones posibles. Pero si tenemos envíos, estorbos que son producidos por Satanás, el remedio perfecto se llama, anoten la receta, longa animina. Eso es para la receta. Una longanimina, estorbos, longanimina, longanimidad. Ánimo, hermano. A veces el mensajero, me quiso salir chistoso, pero no lo entendieron, no importa. Longanimina, vitamina para todos los estorbos producidos por Satanás. Ahí estamos mejor. Pero luego están los que vienen a causa de decisiones que tomamos, extravíos humanos. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay decisiones que nosotros tomamos creyendo que estamos haciendo lo correcto, pero terminan en un desastre. Por ejemplo, el hijo pródigo. Fue a la casa de su padre, reclamó recibir apresuradamente, y cuando se fue del abrigo de la casa del padre, del abrazo paterno, que lo llevó de una posición de inmenso honor, hijo del padre, a una miseria indescriptible, ahí en ese camino de ida y en ese camino de vuelta,
Él encontró varios estorbos. Si lo dice la palabra, después lo lee en su casa, Lucas 15, del 11 en adelante. Dice que cuando encontró que había sobrevenido una crisis tremenda, y lo encontró a él en pecado, alejado de la casa del Padre, y hubo hambre en la región, y empezó a tener hambre. Tuvo el estorbo de su propia decisión, estorbo a consecuencias de un extravío que él mismo se buscó. Quiso salir de la protección de Dios, de la casa del Padre. Y por supuesto vemos esta historia con siempre el amor redentivo del Padre. Pero también hay una consecuencia cuando nos vamos. Este hombre tuvo que trabajar como el peor de los trabajadores, como un jornalero. Tuvo consecuencias para ganarse la vida. Tuvo que ser deshonrado en todos los sentidos, habiendo bajado de la honra por una locura que su carne quiso hacer. Ahora les voy a dar el remedio perfecto para cuando nos encontremos ante este tipo de situaciones. Les receto reflexionina. Anoten, reflexionina, con un poquito de combinado con cambiolanina y perdonalina. Reflexión, cambio y perdón. Hay forma de poder salir de este obstáculo. Así como el de Satanás no lo vamos a evitar, sino clamándole a Dios que nos saque de ese problema, a este otro lo tenemos que producir nosotros. Si estamos desconformes con ese obstáculo en nuestro camino, tenemos que buscar una forma diferente de caminar por ese camino. Tenemos que pedir perdón si hemos ofendido, tenemos que cambiar si estamos pecando, pero todo parte con una reflexión. Tengo que pensar qué es lo que me está deteniendo, por qué estoy dando vuelta en círculos. Luego están aquellos impedimentos que vienen a nuestro camino basados por las actitudes que nosotros tomamos. Es el tercer grupo, y es que nosotros mismos podemos causar reacciones severas por parte de Dios por nuestra manera insulsa, desganada, pobre de andar, por nuestra manera alocada y tonta. Fíjense este ejemplo, Balaam. Balaam tomó el rumbo equivocado para ir a maldecir a Israel como lo pidió Balac. Y el mismo Dios lo estorbó, se puso en el camino como un estorbo de Balaam. Y el asna sobre la cual cabalgaba vio al ángel del Señor que se había colocado como adversario de Balaam en el camino. A veces Dios nos envía un adversario porque estamos haciendo las cosas mal. Así que el asna se pegó a la pared y le apretó el pie a Balaam. Y cuando Balaam, el profeta, quiso contender con el animal, con el obstáculo, este habló con voz de hombre. Miren, lo leen todo en número 22, es tremendo. Pero después miren que si será importante este relato, que Pedro lo relata en su segunda carta, en el capítulo 2, segunda carta de Pedro 2, 15, 16, les leo. Dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. También Cristo nos enseñó que habría un estorbo al perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar en nuestro corazón a nuestros hermanos. Mateo 18, 28 al 35 nos cuenta la historia de ese siervo que fue perdonado por el amo, pero que él sin ningún tipo de misericordia mandó a alguien que le debía a él a la cárcel. ¿Y cómo termina? Dice, entonces el Señor, versículo 32, mandó a llamar al siervo, el Señor, y le dijo, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero allí como yo me compadecí de ti? Y enojado el Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, los va a tratar a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. El perdón es una llave impresionante para quitar todo estorbo de nuestro camino. Y tenemos que reflexionar si es que estamos detenidos ante un obstáculo
porque no hemos perdonado todavía. ¿Y los esposos? ¿Qué tal? Esta no te la esperabas, ¿eh? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, que debemos tratar a las mujeres como vaso frágil, como coherederas de la gracia, como partícipes de la gracia, para que sus oraciones, dice, no tengan estorbo. Fíjense cómo la Biblia habla de esto. De igual manera, ustedes esposos, sean compasivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Cuando estemos caminando, es que estoy tomando un té de ginger que me está destapando, he estado resfriado, pero me está destapando todo. Y ya estoy bajando de peso, además. Gloria a Dios, ya bajé 5 libras, hermano, en una semana que me agarró esta señora. Entonces, ¿quieren el remedio perfecto para cuando vienen estorbos por causa de torpezas nuestras, con la falta de perdón o con el trato a nuestras esposas o a nuestros hijos? Mejoralina, Esforzalina Plus. Hay que hacer un esfuerzo muchas veces para tratar a la esposa como vaso frágil, sobre todo cuando ella no se muestra como vaso frágil, ¿no es cierto? Porque a veces no la vemos como vaso frágil porque no se dejan ver como vaso frágil. Una mujer que grita dando instrucciones aún dormida no parece ser un vaso frágil. El remedio perfecto para su matrimonio, Mejoralina, con Esforzalina Plus. Ahora vamos bien. Ahora después vienen los obstáculos, los estorbos. Vamos que hoy tenemos un asado con los pastores acá. Vamos a reactivar el grupo de oración con los hermanos católicos. Escuchen esto. El cuarto grupo vienen en estas pruebas o estos estorbos que aparecen para medir nuestra perseverancia en la fe. Estorbos que Dios mismo permite con el propósito de forjar mejores virtudes en nosotros, para hacernos especiales como siervo y para enviarnos a hacer un llamado en especial. A veces Dios nos tiene que quebrantar en un área para que podamos ser de bendición a otros en esa misma área. A veces tenemos que sufrir para consolar a los que están sufriendo. A veces nos tiene que faltar para poder entender a los que les está faltando. Y a veces no entendemos esto. Dice la palabra de Dios que todos los héroes de la fe se hicieron héroes de la fe precisamente porque ganaron batallas. Muchas veces batallas que tenían que pelear, pero estaban a cargo del Señor y cuidados por el Señor. Hebreos 11:34 dice, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de su flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Cuando Dios permite que tu enemigo te asedie, Él mismo se asegura de que tengas la victoria. Así como hizo que el roce que tuvo su gente con sus enemigos no hiciera otra cosa que fortalecer la vida del pueblo de Dios. Lo mismo va a ser con nosotros. Al terminar las batallas, las fuerzas del pueblo de Dios se habían acrecentado, habían sido aumentadas. Y eso es lo que tenemos que buscar. Buscarle una razón, un propósito, a ver si es que Dios nos está haciendo fuerte con esto. Como dice Rick Warren, cuando a veces le pedimos a Dios paciencia, nos va a mandar situaciones que nos creen mucha impaciencia, porque hay que ejercitar el músculo con una fuerza contraria. Cuando pedimos por amor, nos va a mandar un montón de gente que es difícil de amar. Pero eso, Raquelita. Dice, mejor no pedís nada, ella. Pero el rey David pudo testificar en el Salmo 27 que el Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor había fortalecido a David a pesar de todas las cosas que había pasado, a pesar de haber peleado contra adversarios, como le pasó a Eleazar. Después de haber peleado con su espada, dice que se le quedó la espada pegada en la mano. Se fortaleció, ya era un Robocop.
de tanto haber peleado, se le quedó el instrumento de victoria pegado en la mano. Y Pablo mismo dice que en Éfeso él batalló contra las fieras. Y Pablo era un hombre de Dios, no estaba pecando, pero le tocó batallar. Dice, ¿qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? ¿Qué gané si solamente me tocó luchar por mí? Dice, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, lo que está diciendo, está usando una exageración para decir, sin Dios no vale la pena. Si todo lo que hice lo hice para mí, no tiene ningún sentido. Segunda de Timoteo 3, 11 y 12, otra vez Pablo nos habla, dice, mis persecuciones y mis sufrimientos. Fíjate todo lo que dice persecuciones, padecimientos que le tocó en Antioquía, en Ícono, en Listra, todas las persecuciones que había sufrido, y de todas dice, me ha librado el Señor. Asimismo, dice, serán perseguidos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. No se asusten, Dios está en control. No se asusten. Si ese es el obstáculo que tenemos, si esa es la pelea que tenemos, no se asusten, Dios está en control. Entonces, ante estas situaciones, el remedio perfecto para nuestro espíritu es aguantalina, con un poquito de gratitulina, para poder dar gracias al Señor caminando por esas pruebas. Aguantalina al 12%. Ahora venimos y vamos a ver todo lo que Dios usa, los estorbos que Dios usa para hacernos aprender cuál es el camino que debemos tomar. Salmo 32, 8 y 9 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarnos a ti. A veces tomamos decisiones pensando de que tenemos todo a nuestro favor, pero no oramos por esas decisiones. Vendemos, compramos, hacemos planes y no lo pusimos en el altar de Dios, no lo pusimos en el trono de Dios, no lo pusimos ante la presencia de Dios para ver si sí o no. Le hemos hablado ni con hermanos que nos puedan decir si estás bien o no estás bien. Tomamos decisiones en nuestra vida. Pablo y Silas, en cierto momento, el Espíritu los tuvo que reacomodar, poniéndole obstáculos para llevarlo hasta Macedonia. Ustedes conocen eso. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia al principio. Y luego intentaron de ahí pasar a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Hubo un estorbo benigno. Hay estorbos que son benignos. Hay bloques que se nos ponen en el camino para que tomemos otro camino. Y eso lo relata Hechos 16, de 6 al 10, pero después dice, ahora voy a ir al 9, dice, durante la noche Pablo tuvo una visión, ya habían pasado por todos los obstáculos, ellos querían ir, Pablo relata dónde querían ir, dónde habían hecho planes de ir, pero dice que después Pablo tuvo una visión y enseguida nos preparamos para ir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Por ahí no es por donde le estamos dando, por ahí es en otro lugar. Estemos abiertos a la voz del Espíritu. Los hombres y las mujeres que el Señor llama deben hacer la obra a la manera de Dios y en la tierra que Dios pone. Y rumbo a esa misión debemos admitir que a veces Dios nos estorba los planes para que no lo hagamos como querramos nosotros. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos rentado el primer departamento en Coral Gables y no en The Falls? No lo sé, pero el Señor lo sabe. Y por eso nos llevó tan lejos de donde estaban mis oficinas y humillados de tal manera. Porque alguien estaba esperándonos. Pero esas preguntas que parecen estorbos, pero mira estos tipos. Mira lo que vinieron a hacer. Haberme traído un país extranjero con 4 chicos chiquitos, con mi esposa, y yo tener que irme a trabajar a Coral Gables y alquilarme departamento en The Falls. Pero en The Falls encontramos al Señor. Ellos no lo sabían, pero Dios lo sabía. Amén. Aleluya. Remedio concreto
para esta enfermedad, querido, para esta situación, aprendolina fast action. Aprendolina, cuando el Señor nos está enseñando algo, mejor que aprendamos rápido. Cuando el Señor nos quiere domar, más vale que nos dejemos domar, porque el Señor es tosudo, amoroso, pero tosudo, amoroso, pero tosudo. Si estás peleando contra Dios, ojo, te podés quedar con la pierna chueca. A ver que me pase como me pasó en México una vez. Nosotros teníamos, aquí no, lo voy a decir. Bueno, sigo adelante, no se los cuento nada. No se los cuento nada. Concluyo con esto. Cuando son estorbos de Satanás, debemos vencer esos estorbos espiritualmente. No nos podemos poner a pelear con Satanás. Tenemos que orar para que Dios quite ese estorbo. No hacer cosas humanas.